muchísimas gracias por atender esta invitación para conversar contigo. Tú eres una mujer muy destacada acá en Chile, has tenido cargos de relevancia a nivel político, eres una persona que influye en el debate público y bueno, yo estoy en esta tarea, en este empeño de visibilizar, incluso las mujeres que son visibles como tú, visibilizarlas todavía más. Y bueno, hemos generado este espacio en mi web para conocer más la opinión de mujeres como tú, que están en el mundo a lo mejor político, otras que no están necesariamente en el mundo político, tienen opinión política. Sí. Entonces, a mí me encanta lo que tú haces y de verdad que encuentro que tiene un enorme sentido. Creo que este sigue siendo un país muy machista y las mujeres seguimos siendo bastante invisibles, a pesar de que hagamos los esfuerzos que hemos hecho. Y a pesar, imagínate, lo dices tú, que has tenido cargos tan importantes, has llegado a ser diputada, ministra de Educación. Uno piensa a una mujer que sale de la universidad, que rompe la barrera de acceso a la educación y después ¿qué? Sí. Entonces, además, no solamente conocer tu opinión y tu visión de lo que está pasando en Chile, que de eso se trata, que nos preocupa conocerla más, a pesar de que tú eres una mujer bastante entrevistada, sino como modelo de rol. Lo que personas, mujeres como tú pueden significar para las mujeres que vienen después, las mujeres que están en el ámbito de la educación. Así que vamos a entrar de inmediato en materia. ¿Cómo estás viendo tú la situación actual de Chile en este proceso reformista, de ambiciosas reformas, como dice la OCDE? ¿Cómo estás viendo tú? Hay gente que dice que estamos viviendo un clima crispado. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ha sido difícil porque de alguna manera creo que en el país había una conciencia de que llegaba un momento que había que dar un paso más, y un paso más grande y más profundo. Y eso significaba implementar reformas que, por lo mismo que habíamos avanzado antes, requeríamos hacer. Educación es evidente, o sea, estas reformas tienen que ver con la masificación de la educación. O sea, cuando tú tenías el año 90, 245.000 estudiantes y hoy día tiene 1.240.000. Bueno, es evidente que hay que cambiar instituciones y hay que mejorar y hay que hacer cosas de manera distinta. Pero tengo la impresión de que las cosas se han hecho en un clima muy confrontacional y muy descalificador unos de otros. Y eso ha contribuido a que se haya crispado el ambiente. Pienso también que el gobierno ha cometido errores. Por una parte, su programa, el compromiso con el programa como un dogma de fe, y por otra parte un programa lleno de enunciados, pero sin mucha concreción de cómo hacerlo. Y entonces finalmente, por lo menos el primer año, se improvisó bastante. Y pienso que se aprendió esa lección, porque hoy día las reformas están llevándose con más cuidado. Pero esa improvisación significó que curiosamente la gente quería reformas, pero no le gustó la forma en que se hicieron. El modo, el cómo. Claro, ni cómo quedaron. Entonces el gobierno ha tenido un costo muy grande en ese sentido. Y no sé, yo soy hija de mi tiempo. Yo viví en Chile lo que fue la polarización de fines de los 60 y los 70. Cuando decíamos, seamos realistas, hagamos lo imposible, avanzar sin transar. Eso era nuestro eslogan. No cambiaré una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Bueno, y terminamos en un ambiente muy polarizado que nos llevó al quiebre de la democracia. La gente empezó a desafectarse de las instituciones democráticas y de un lado y otro, ¿eh? Entonces yo tal vez tengo un trauma en ese sentido. Bueno, entonces efectivamente tú crees que las reformas que estaban enunciadas era importante hacerlas, había que dar un salto, el tema es el cómo, que se podían haber hecho de otra manera. Y efectivamente yo escuchándote a ti me hace mucho sentido, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que no es cualquier reforma. Hay países como España que ya llevan como a la 4ª, 5ª reforma. No, cuando tú haces una reforma de educación tienes que tratar de sentar muy bien las bases para que el próximo gobierno de turno no te la cambie, porque en educación no se puede hacer esto, a lo mejor quizá con otro
otro tipo de ámbitos es posible. Además, mira, educación es un tema que siempre ha sido conflictivo en Chile, siempre. Sí. Historiadora de la educación, así que sabes. O sea, desde el siglo XIX, desde los orígenes, ha habido esta especie de tensión entre la educación pública y la educación privada, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Es algo con lo cual hemos convivido y hacer las reformas educacionales cuesta mucho. Entonces, mi impresión es que, por una parte, las reformas no han sido motivadoras, porque han dicho, mira, no al lucro, no al financiamiento compartido, no a la selección, no... Los fierros, como los fierros. Pero no es, mira, ¿por qué no invitamos al país a que este sea el mejor lugar del mundo para que los niños estudien? No sé, siento que el énfasis es negativo. Y entonces, los temas son muy difíciles de implementar. Entonces tú tienes que ver cómo los implementas gradualmente. O sea, yo no estoy en contra de la gratuidad universal, pero pienso que el país no es capaz de dar gratuidad universal, de sostener algo así en poco tiempo, y siento que es injusto dejar, por ejemplo, al 20% de jóvenes que egresan de la educación media y que ni estudian ni trabajan, los niní, no tienen pase escolar, no pueden andar, no pueden subir, tienen que pagar el bus, la movilización, no tienen capacitación y están en la calle. Y yo creo que de ahí provienen los jóvenes de mayor riesgo social. Entonces, yo digo, es justo que el 7% de los jóvenes, de los niños que hoy día estudian en los colegios particular pagados, pero que cuando están en la educación superior ya no son el 7%, son el 30%. Es justo que ellos que pagan 300, 400 mil pesos en la educación privada vayan a la universidad y se las paguen. En parte, nuestro retraso en educación tiene que ver, y cuando uno compara, por ejemplo, con Corea, con que Chile hizo, y América Latina en general, hizo inversión en educación superior. Entonces, los ricos, los pocos que iban a la educación superior, iban con la plata de todos los chilenos, y los más pobres estaban a pata pelada en los campos. Entonces tú dices, sí, ahí había educación gratuita para todos, pero los todos que llegaban eran los que habrían podido pagarse. Claro. En cambio, Corea, por ejemplo, la inversión la hizo en la educación primaria y luego en la educación secundaria y la terciaria. En los escalones vas haciendo... Y la terciaria la pagan. En general, Corea es uno de los países del mundo, junto con Chile, donde más inversión privada hay en la educación superior. Pero entonces a mí eso me parece justo, que tú pongas en los cimientos y luego vaya construyendo. Entonces, hay que hacer un plan. Yo creo que nos falta un plan. En general en Chile faltan planes, porque son gobiernos cortos de 4 años. Sí. Y por eso yo veo que es muy difícil también tener una conversación acerca de la educación que el país necesita, como tú dices muy bien, con una narrativa inspiradora, que genere una épica. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos una comisión permanente de productividad que está viendo cómo ahora damos un salto y dejamos atrás este modelo, esta estrategia de desarrollo que está mostrando su agotamiento, que está basada en los commodities. Es como raro que no hay un diálogo, que no estamos hablando de cosas en compartimentos estancos y cómo nos falta un plan donde tú dices, bueno, en esta etapa vamos a hacer esto, en esta etapa vamos a hacer lo otro. Claro, a mí me habría gustado, por ejemplo, en educación superior, que uno dijera, ¿qué queremos para los próximos 30 años? ¿Cuántos jóvenes queremos que estén en la educación superior? ¿Vamos a tenerlos a todos? ¿Vamos a llegar hasta el 70%? ¿Cómo vamos a orientar la educación superior también a aquello que el país requiere o donde quiere invertir? Por ejemplo, en la minería, o por ejemplo en los servicios, o en telecomunicación, no sé, o profesores y el Estado
entonces pone más recursos donde el país se pone de acuerdo hacia dónde quiere ir. Y yo pienso que nosotros pecamos de no pensar en el futuro y no soñar en grande también, porque para mí no es soñar en grande gratuidad universal en la educación superior. Para mí soñar en grande es decir, mira, vamos a tener el mejor centro astronómico de estudios de astronomía en América Latina y en el mundo, no sé. Así es. Vamos a tener los mejores ingenieros de mina de todo el mundo. Entonces, eso es soñar en grande. ¿Ah? Y siento que eso nos falta. A mí me da pena porque siento que, mira, cuando te dije vamos a hacer de Chile el mejor lugar para que los niños estudien, bueno, es copiado porque fui recién a Edimburgo y los escoceses tienen un plan en el cual su objetivo es hacer de Escocia el mejor lugar para que los niños vivan. Imagínate. Entonces, trabajan con las mamás desde que están embarazadas, identifican ya en los embarazos aquellas situaciones que son más de riesgo y van apoyando diversificadamente y a los niños desde los 0 a los 8 años un programa para que los niños se garanticen sus derechos, pero también tengan las mejores oportunidades. Y de verdad que es muy lindo esa motivación. Después, por ejemplo, hay otros países donde la reforma educacional ha estado enfocada en los profesores, hacer de los profesores los profesionales más respetados. Que es distinto a decir vamos a hacer una carrera producente donde le vamos a poner un poquito más de horas por aquí, otro poquito más. Hay algo ahí en el no sé, en el sueño que claro, nos cómo falta. se construye la narrativa. Sí, en la narrativa, ¿no? Sí. Que nos falta. Nos falta, y efectivamente es lo que tú dices, porque yo te voy a conectar inmediatamente con algo que tiene que ver ya más con el campo de la política, del día a día, y te llevo a la coalición, a la nueva mayoría, y dice, no, la nueva mayoría está embarcada en un programa de reformas que no vamos a alcanzar a cumplir en este plazo, entonces tenemos que continuar, pero si no hay un horizonte, entonces claro, con razón, miembros de tu propio partido dicen esto es un acuerdo político electoral, después vamos viendo, porque no hay un horizonte, no hay un horizonte más que ganar elecciones, ¿para qué? No. ¿Cómo evalúas tú la nueva mayoría desde esa perspectiva? Yo sinceramente creo que la nueva mayoría nació porque Michelle Bachelet tenía una popularidad enorme y ella fue capaz de aglutinar a todos estos. ¿Por qué? Porque iba a ganar. ¿Ah? Y ahí, en esta especie de saco, metimos de todo. Y nos pusimos de acuerdo en unas líneas generales, yo creo que muy basadas en el discurso de la calle, poco procesada, y nos embarcamos. Y muy también, o sea, con todo respeto lo digo, pero también con una cierta decepción, también porque Michelle Bachelet iba a ganar y las posibilidades de obtener una mayoría bien arrasadora eran muy grandes, y eso significa volver al poder, tener cargos en la función pública. Alguien dijo, una persona importante, pero no quiero decir su nombre, dijo en una conversación, bueno, tenemos el problema de los 6 millones. ¿Cuál es el problema de los 6 millones? La cantidad de asesores que ganan 6 millones. Entonces dice, también yo creo que ahí hay un tema que tenemos que ser capaces de superar. Yo siento que se ha perdido como la austeridad. Mi abuela decía, la plata es para los ricos, pero no para los servidores públicos. También mi abuela era una mujer de clase media, provinciana,
que partidaria del Frente Popular, a pesar de que era católica. Era una mujer muy, muy evolucionada. Ahí tengo una foto de ella en el colegio en San Fernando. Mira qué bonita. Y la verdad es que yo crecí en ese ambiente, en el ambiente de que el servicio público también conllevaba una diferencia con la vida que llevaba otra gente. Ahora Chile era un país mucho más pobre también. Y yo siento que había una austeridad, por lo menos del funcionario público, que hoy día eso se ha perdido. Que hoy día se perdió. Sí. Entonces, no sé, creo que los funcionarios públicos o los servidores públicos tienen que marcar una diferencia. Sí, en el caso del senador Pizarro, ¿cómo lo ves tú? Aparte del tema de la austeridad, es un signo también como de pérdida de sentido de la realidad, de conexión. De pérdida del sentido de la función pública. Porque él dice, yo no soy ministro del Interior, yo no soy ONEMI, yo soy un parlamentario. Bueno, pero justamente eres el parlamentario del distrito donde quedó la escoba, por decirlo claramente. Sí. O sea, tienes que estar ahí, aunque no levantes tierra con pala, pero tienes que estar ahí, la gente te tiene que ver. Lógico, o sea, yo creo que él cometió un error y de alguna manera se ha perdido como un equilibrio en ese sentido, un saber qué es lo que a uno le está pidiendo la gente. Y tú, el gobierno está embarcado en una cantidad enorme de reformas políticas de distinto tipo, hay una batería particularmente intensa y contundente en Provida. ¿Tú crees que eso va a servir para recuperar la confianza de la ciudadanía? A ver, depende cómo se haga también, porque ¿era suficiente a mí eso? me parece que esas reformas son fundamentales, o sea, fundamentales, y todos los signos de demora, de que dan como malas señales. De que aquí nos estamos arreglando para que la restricción de los partidos. Claro, por ejemplo, la dificultad para que se reinscriban nuevos, o la misma dificultad también para que los propios militantes se inscriban. O sea, yo abriría una cosa por internet y que la gente sea más libre, también más abierto, más confiado. No, porque cuando tú abres el juego, tú quieres concentrar poder y ahí te ves amenazado. Claro, entonces ese es el problema, ¿te fijas? Y claro, yo siento que es una oportunidad y que además tenemos que hacerlo. O sea, si a mí me dicen ¿qué es más importante, la reforma política o el cambio a la Constitución? Yo no tengo duda que la reforma política. Pero tengo temor de que no salgan bien, y que la ciudadanía siga teniendo esta que sean como reformas a medias, claro. Reformas a medias. Tal vez de repente habría que hacer un esfuerzo. Si hubo una comisión que se puso de acuerdo en tantas cosas, es bueno dar fe de eso, claro, y darle un espaldarazo, ¿me entiendes? Y decir, mira, en las cosas en que hubo votos de mayoría y minoría, bueno, ¿por qué discutámoslo, abramos la discusión? Pero dar más espaldarazo a estas comisiones también, porque pasamos con comisiones y después las comisiones hacen un esfuerzo enorme y después viene otro gobierno y hace otra comisión, por ejemplo en el tema de la ciencia. Yo participé en una comisión en el gobierno de Piñera, que la presidía Bruno Filippi. Y había de todo, y la verdad que había científicos de distintas partes, de distintas universidades, premios nacionales, pero también había gente vinculada a la educación escolar, a la educación técnica, gran diversa, y también había gente más vinculada al mundo político de distintos sectores. Y bueno, llegamos a unas conclusiones después de mucho mirar cosas de otras partes, etcétera.
Bueno, y ahora veo que hay otra comisión de ciencia. Entonces uno dice... Se han rutinizado un poco las comisiones, tuvieron un carácter de mucha novedad en su minuto, pero ahora, como tú dices, la gente se esfuerza, hace un trabajo, evacúa un producto y después... Y yo no digo que se tome todo, pero no se parta de cero, o sea, de alguna manera se pesquen las cosas que vienen de antes. Que hay un acumulado, que hay Los países tienen que avanzar piedra sobre piedra. Yo no creo en los saltos al abismo. Nosotros intentamos dar saltos al abismo y nos caímos al abismo. Pero el salto al abismo, ¿tú no crees que el tema de la Constitución, tú ya tomaste una posición y prefiero que se concreten estas reformas políticas y espero que cambie la Constitución? Yo suelo decir, el genio ya salió de la botella. Sí, el genio ya está en la calle, ya está en la conversación, hasta los sectores más recalcitrantemente opuestos se están poniendo las pilas, se están reuniendo, se dicen ya que esto viene, estemos preparados. Muchos piensan que a lo mejor todos estos intentos que hace el gobierno de hacer reformas por aquí y por allá son parciales y que lo que es necesario es dar un salto adelante, no esperar que estemos en una situación de cataclismo institucional, como le gustaría a algunos, sino adelantarse y invitar a la ciudadanía a este proceso que debería ser institucional, pero como una manera de hacer una apuesta a la relegitimación. ¿Qué crees tú de eso? Yo creo que la Constitución se fue legitimando con muchas reformas. De hecho, el año 2005 Ricardo Lagos quiso poner su firma. O sea, es bien insólito. Y tiene, o sea, es una reforma que ha tenido múltiples reformas. Muchos lifting. Ahora, a mí lo que me pasa es que es tan amplio. Entonces, yo creo que hay que acotar qué queremos discutir. O sea, por ejemplo, vamos a cambiar el régimen político, vamos a seguir siendo tan presidencialistas, o vamos a tener un régimen semipresidencial, vamos a tener un sistema unicameral o un sistema bicameral, pero poner en discusión todo me parece típico latinoamericano. Me parece como el realismo mágico latinoamericano. Y es lo que hace Evo Morales, lo que hace Correa, lo que hace... Y de verdad, yo le tengo mucha distancia a esa manera de hacer las cosas. Pero si nosotros concedemos que los chilenos son personas tan moderadas, como se suele decir, no debería haber temor. Es que no es el tema de que la Constitución sea más o menos moderada. No me refiero a la reacción de ellos, de los chilenos, van a sancionar muchas de las cosas. Yo veo, por ejemplo, que en Colombia, y en Chile eso también puede pasar, pero nosotros tenemos esta tradición de se acata pero no se cumple. Entonces estamos llenos de leyes muy bonitas, llenas de derechos, que se acatan pero no se cumplen. A mí no me gusta eso. A mí me gusta cuando haya una ley se pueda cumplir y no una ley que no se pueda cumplir. Y después que viene, como hoy día estamos en una sociedad mucho más empoderada, tenemos el derecho a respirar limpio y yo creo que es un derecho esencial. Pero si yo de aquí donde estoy sentada en Santa Lucía respiro sucio, podría ir a presentar un recurso de protección y decir, ¿sabe qué? El Estado no me está garantizando mi derecho. Entonces no creo que las cosas deban hacerse así. Por eso pienso que las cosas tienen que ser graduales. Si a mí me dice también, a mí me gustaría mucho más, en vez de discutir cómo se discute la Constitución, que discutamos qué temas de la Constitución vamos a abordar. Aparte del mecanismo, está el mecanismo. Pero lo único que hemos discutido es del mecanismo. Yo no he oído ningún debate sobre el régimen político, ninguno, y es importante. Sí, recién ayer creo que Gastón Gómez dijo algo en la segunda sobre el régimen. Sí. Dime una cosa, Mariana, ¿cómo tú has vivido en carne propia este clima como de descalificación? Sí. Que es muy heavy, muy jóvenes de tu partido que han pedido la expulsión. Sí. ¿Cómo vives tú eso? Más allá de que tú lo viviste personalmente, tú también percibes que eso está bastante extendido, un ambiente como de dogma, o estás conmigo, estás contra mí. Claro, ¿Cómo percibes tú eso? Yo creo que hay, por una parte, detrás de eso están los
¿cómo se puede decir? Encasillar a la gente. Entonces los neoliberales, los progresistas, los comunistas, los buenos, los malos, el blanco y el negro. Bueno, yo de verdad, no es que me guste el color gris, pero creo que las cosas son llenas de matices y de múltiples colores. Entonces, no sé, no me gusta, y además hay mucho prejuicio. Entonces te dicen, a mí me han acusado de ser sostenedora. Sostenedora es una palabra, yo les dije a los parlamentarios y causó mucha rabia. Yo les dije, ¿saben qué? Que decir sostenedor es tan terrible como decir diputado, porque tan desprestigiado como ser diputado. Entonces, de verdad que hay sostenedores. Primero, yo soy sostenedora porque soy representante legal de una institución sin fines de lucro. Yo no soy dueña de ningún colegio, no tengo un dividendo que me saco debajo del brazo a fin de año. Yo soy empleada. Bueno, hay otros sostenedores que son dueños y son honestos y han hecho cosas preciosas. Y hay algunos sostenedores que han lucrado excesivamente y que han hecho un mal uso de Lo mismo pasa con los políticos, o con los empresarios. Entonces, que a ti te califiquen y te descalifiquen por ser sobre la base de prejuicio, creo que es un pésimo signo. Ahora, si tú me preguntas cómo lo vivo yo, si yo lo paso pésimo, no duermo en la noche, no, nada. Yo sé que la política es dura y no sé, me siento con mucha libertad porque no tengo ningún cargo. Y de ¿Eres verdad, core en este minuto? ¿Eres core? Soy core, sí, soy core. Metropolitana, pero has sido ministra, has sido diputada. Pero ¿sabes qué? Claro, pero no tengo una responsabilidad política así grande, soy core. Pero el core también me da espalda, porque resulta que saqué 45.000 votos y digo, tengo 45.000 votos en mi espalda. No es que... Sí. Aunque ser core ha sido desilusionante en términos de que es un trabajo, yo creo que hay que reformar esa institución de todas maneras, porque ¿qué hay que hacer con los core? Para que tenga sentido, para que tenga pertinencia. Los core debieran ser el equivalente a un parlamento de un gobierno regional. Claro. Que aprueba el presupuesto, que discute, pero aquí discute proyectitos. Entonces tú cada sesión plenaria tú discutes 3 cuadras de vereda para Quinto Normal, un bus aljibe o un camión aljibe para Lampa. Esto no está inserto en tu plan de desarrollo comunal, es ecosismo llevado a su máxima expresión. Claro, entonces es muy complicado. O una reforma a un plan regulador en una cosita chica. Sé que en otras oportunidades se han discutido los planes reguladores de Santiago, pero ahora no nos ha tocado. Entonces de verdad que es desilusionante. Es como, yo digo, oye, este es el chipeo. Y los core deciden, en la intendencia, el gobierno regional decide sobre el 11% del presupuesto de la región metropolitana. Entonces es ridículo. Entonces tiene que cambiar esa institucionalidad. Sí. Y dime una cosa para ir cerrando. Volvemos al tema de las reformas y de la educación. ¿Echas de menos que, por ejemplo, se contesta también un poco por las cosas que has dicho, que no incorporemos el debate de género con la reforma educacional, cuando la escuela es uno de los actores más importantes, junto con la familia, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, en reproducir estereotipos, sesgos?
partiendo además de tu propia experiencia, en Chile tenemos pocas mujeres, tenemos una presidenta, es cierto, pero tenemos hoy día 7 ministras, 15% de mujeres en el Congreso, 48% de mujeres en la fuerza laboral, una de las más bajas, creo que la más baja de América Latina, y tú además estuviste a cargo de la Secretaría de la Mujer en la ADC, o sea, tienes una preocupación por este tema. Deberíamos hacer un esfuerzo para que la dimensión de género estuviera incorporada en el debate, en la reforma educacional. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo pienso que algo que nosotros no hemos discutido nunca bien es el currículum. Y yo pienso que sobre todo el currículum de la educación media debiera ser un currículum mucho más integral, donde los jóvenes puedan formarse para la vida democrática, para la globalización, para insertarse en un mundo que es de hombres y mujeres, donde los temas de género sean un debate dentro del currículum, o sea, que los jóvenes puedan trabajar el tema de género, pero tenemos un currículum súper tradicional. Y mira, yo creo que ahí el mundo ha cambiado tan rápido en los últimos años. Hoy algunos de estos currículum todavía, creo, no sé si todavía, pero llevan firma mía. Estoy acusándome de que bueno, eran pertinentes para hemos sido tradicionales. Claro. Son currículum muy teóricos, poco anclados con la realidad, poco anclados con las motivaciones de los jóvenes. O sea, debiéramos tener esas discusiones dentro de las escuelas y los jóvenes tomar conciencia ahí. Con todo, yo siento que hemos avanzado y que hay, por ejemplo, los sesgos de género hoy día son mucho más castigados que antes, y hay más conciencia, pero nos falta mirar las cosas con mayor integralidad, y creo que el peso de la cultura es tan fuerte que aunque las profesoras en su mayoría son mujeres, los directores en su mayoría son hombres. Claro, que toman las decisiones de todos los colegios, claro. Y también pasa que también estos temas, o sea, las mujeres, o sea, todavía miramos, los hombres tienen más facilidades para esto, las mujeres para esto otro, entonces no les damos las mismas oportunidades a las mujeres, claro, que a los hombres, o a los hombres que a las mujeres en algunas áreas. Pero con todo yo tengo confianza de que son temas que se han ido, es que están mucho más presentes en la sociedad que cuando yo hacía clase. O sea, yo me reconozco haberme dirigido en mis clases de historia más a los hombres que a las mujeres. Haciendo una revisión y decía, oye, me daba cuenta, pero era algo que no estaba presente y hoy día sí está, y está en la conciencia, y yo creo que todavía hay mucho que hacer, sobre todo en la incorporación de las mujeres al trabajo. Y eso también tiene que ver cómo se vive la vida en familia y cómo los hombres asumen cómo rompemos la dicotomía público-privado y la asignación. Claro, que hoy día los hombres, sobre todo los más jóvenes, también quieren cruzar el charco, quieren dedicarse a esas tareas, pero tenemos una sociedad que aquel que lo quiere hacer se burla de él. Claro, ¿por qué no tenemos educadores de párvulo? Más. Bueno, ahora hay más asistentes sociales, hombres, sí. Pero hasta hace poco no había. Claro. ¿Por qué no tenemos educadores de párvulo? O sea, a mí me encantaría que en los colegios trabajara un hombre o una mujer enseñándole a los niños. Claro, si hay una profesión feminizada en la educación. Es muy feminizada, muy feminizada. Bueno, pero es cierto, hay que ver el vaso más medio lleno que medio vacío, y no te quitamos más tiempo. Estamos felices de haber conversado contigo, y bueno, para que vean, quienes nos escuchen y miren este video, que hay mujeres como Mariana Elwin, que está dando una batalla, una mujer muy política, muy preocupada por la educación, muy
Tú también libertaria, que ella, tú dices lo que piensas, y ojalá logremos mejorar un poco el clima del debate público en Chile de manera que todas las opiniones sean respetadas y sopesadas en su propio valor, dejando de lado los prejuicios. Sí, yo tengo la impresión de que llegamos como a un tope y que estamos con mayor conciencia de que no podemos seguir estirando la cuerda de la confrontación, sino la presidenta en el 18 de septiembre o estos días ha llamado a la unidad de los chilenos. A mí me ha gustado eso, porque tenemos que unirnos. Muchas gracias, Mariana. Ya, gracias a ti. Hay mujeres.